Gustavo, nos han llegado muchas preguntas de nuestros seguidores. Un saludo para todos los seguidores de MotoGPando y que Saludos y buen día. muchas curiosidades, igual que yo. Y hay dos preguntas que se repiten. Te las voy a poner y arrancamos ya con ellas. Dale. Nos cuenta Samuel Valle, maravilloso. Me gustaría que Gustavo explique el sistema de encendido Big Bang de MotoGP. Y luego tenemos esta otra de Carlos Roja. Hola, Chicho, soy Carlos de Santa Fe, Argentina, excelente, impecable los dos, unos genios, gracias. Carlos, me gusta cómo piensas. Cuando puedas, quiero que hagas un vídeo que Gustavo explique el motor Big Bang de Honda y si es cierto que introducían agua en el escape o algo así. Mira, el otro día hablamos de esto. Sí, El sí, otro día sí. hablamos del agua en el escape cuando le hice la nota a Juan en Assen en su despedida, me acuerdo. Que estuvimos en la fiesta de despedida con la gente de Lucky en aquel momento y yo le pregunté sobre la moto de él y no me contó nada y sobre el tema de Honda sabía que Honda estaba probando ese sistema. Bueno, motor Big Bang. ¿Por qué Big Bang? Porque el ruido que hacía ese motor era parecido a eso, por eso se lo bautizó Big Bang. En realidad, hay, ¿cómo le podría explicar? Dos temas fundamentales del tema tracción de la moto o de un motor. Si las combustiones se producen a intervalos iguales, como el motor de un automóvil, de los tradicionales, o un motor a 360, bicilíndrico, que cada 360 grados hay una combustión, la tracción que tiene sobre la goma, el motor, una vez que pasa por la caja de velocidades, el embrague, va al piñón y por ahí a la cadena, a la corona, y la corona le transmite la fuerza a la rueda. Bueno, podemos decir que la potencia que le llega a la rueda es uniforme. Siempre vamos a tener ese quilaje tirando de la rueda de manera uniforme, porque las combustiones son uniformes. Entonces, el giro del motor es uniforme. Ahora, cuando hablamos de combustiones cercanas o combustiones lejanas, o sea, hay dos tipos de estos tipos de motores que no suenan parejo, que suenan feo al oído, porque estamos escuchando dos combustiones muy juntas o estamos escuchando dos combustiones muy separadas. O sea, el calado del cigüeñal ya deja de tener la simetría a 180, 360, deja de ser simétrico. Hay, en algún caso, un motor que en los 360 grados cumple en los 4 cilindros con las 4 combustiones. O sea, son combustiones una al lado de la otra. ¿Para qué es esto? Para que la rueda descanse. ¿Cómo para que la rueda descanse? Claro, porque en esa vuelta el motor tiene las 4 combustiones, los 4 impulsos de los pistones bien cerquita uno de otro y cumple un 360, una vuelta completa de motor. Y el resto, hasta que vuelva a haber 4 combustiones más, no pasa nada. Va con el envión, si quieren llamarlo. Entonces, la potencia que llega a la rueda no es constante, va siendo espaciada. Eso le da un respiro a la rueda, un respiro a la goma. Esa es la idea de los motores Big Bang o Low Bang o como quieran llamarle. Ya no tienen las combustiones simétricas. Deja de tener la combustión simétrica en los 360 grados. Sabemos que en un motor de 4 tiempos necesitamos 2 vueltas de motor para completar un ciclo completo. O sea, 360 más otros 360. Ahí se completa un ciclo. Pero esto también era factible en los motores de 2 tiempos de muchos cilindros, en los 4 cilindros. Para que la potencia no llegara tan descomunal sobre la rueda, se hacían este tipo de motores con el cigüeñal diferente y combustiones muy cercanas y después no había nada hasta la próxima vuelta. Hay que tener siempre en cuenta, como vuelvo a decirles, que el motor de 4 tiempos necesita 2 vueltas completas de 360 para completar un ciclo. El 2 tiempos no, completa un ciclo completo en una vuelta de 360 grados. Así que esa es la explicación de lo que es el Big Bang. Combustiones cercanas, combustiones lejanas o un cigüeñal con un calado simétrico. El calado simétrico no se utiliza más y en los motores de 4 tiempos, aún ahora en las motos de calle,
esto logra dominar mejor la potencia, que la potencia llegue más dulce. No es que tenga menos potencia por esto. Tiene la misma potencia, pero la manera de llegar a la potencia es otra. Y favorece a la goma y favorece al funcionamiento dentro de un circuito y a la aplicación de la potencia en la calle también. Esa es la explicación. Yo creo que estuvo claro. Bien, sí, yo voy a intentar, por una duda. ¿Un Big Bang de 4 cilindros se comportaría como un motor bicilíndrico en V? Bueno, podría ser, porque en el V también podés llegar a tener, como tiene Ducati, no las combustiones uniformes. Vos podés tener un motor en B, pero con los muñones del cigüeñal desplazados. En realidad, el motor en B es la disposición de los cilindros, pero si mirás el cigüeñal, tiene 4 muñones, no tiene 2. Sí. Porque Bien. normalmente decimos un motor en B de 2 cilindros tiene un solo muñón y las 2 bielas están engranadas en un solo muñón, van agarradas a un solo muñón. Ese es el motor tradicional en B de las viejas Ducati, de la Suzuki Bingtron, un solo muñón. Pero hay muchos motores en B que tienen 2 muñones y que las combustiones no son a 360 o cada 180, están en otro grado. Fíjate vos, un ejemplo es la Benelli 750 o 702 le llaman, 752 le llaman, que tiene el cigüeñal corrido los muñones a 270 grados. O sea, es un bicilíndrico paralelo, pero los muñones están corridos a 270 grados. Podría ser uno en B también, si querés, porque desplazar los cilindros y los haces en B. También sabemos que los motores 4 cilindros en línea antiguos del Campeonato del Mundo, no sé cómo será el nuevo de Yamaha, supongo que debe ser igual, no es perfectamente en línea, sino que están desplazados los cilindros para hacerlo más corto. Es una B a pocos grados que no se nota de afuera. Ajá. Hubo un motor de Yamaha que era así. Actualmente no lo puedo asegurar porque no lo sé, porque no lo vi. Pero se usaba ese tipo de cosas, como en un auto muy famoso que era así, que era el Lancia Fulvia. No sé si se acuerdan del Lancia Fulvia, un auto italiano maravilloso, con un motor que parecía en línea, pero que tenía unos pequeños grados para que el motor fuera más corto, porque en vez de estar los 4 bocas de los cilindros uno atrás del otro, estaban corridos de lugar y se podía hacer el motor más corto. Qué interesante, ¿eh? La ingeniería, los ingenieros es que no paran nunca de crear y de buscar soluciones. No para. Ya para acabar con este tema, se le llamó Big Bang por el sonido. Por el sonido. Como un bicilíndrico en V, y el anterior se le llamaba el Screamer, se le empezó a llamar Screamer, que es el aullador, el motor aullador, que el lo manejaba chillón. Duhan solo, nada más que Duhan. Exactamente. Entonces, ese no tenía corrido los muñones. El aullador, era un motor con las combustiones simétricas que venían en los tiempos iguales. Ajá. Solamente Duhan lo manejaba y tenía de arranque una potencia bestial. Me acuerdo que esto se lo pregunté una vez a Cribillet y me dijo que él intentó y que lo probó al motor, pero que le facilitaba mucho más el manejo el Big Bang que el motor aullador. Claro. Y que se iba igual de rápido, ¿no? Y al final era también la guerra psicológica, ¿no? Que tuvo que sufrir como compañero de Mike Duhan, que aprovechaba también cualquier circunstancia para... ¿Qué te parece? Sí. Peor momento que para llegar a un equipo fue el que hizo Alex, que llegó en el momento que estaba Michael Duhan. Ni más ni menos. Estaba Mike Duhan en su mejor momento, claro. Estaba muy fuerte en aquel momento. ¿Qué te parece? Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta. Yo valoro mucho el título de Cribillet, aunque muchos sé que en España mismo no lo valoraron tanto al título de Cribillet. Yo realmente lo valoro un montón, porque llegó en el peor momento que podía llegar Cribillet y se la bancó. Está bien que el otro se lastimó todo, pero tuvo actuaciones relevantes Cribillet y no pongo en duda. Es más, te diría, he discutido con muchos españoles porque no es que lo nieguen, pero que no le dan tanta importancia al título de Cribillet en 500. Yo le doy mucha importancia porque llegar en ese momento no era como ahora. No era como ahora. Bueno, ¿sabes qué pasa? Después de que llegaron Jorge Lorenzo con sus 3 títulos, que llegó Marc Márquez, ya lo de Cribillet ya
visto en la distancia, ya no nos parece la gesta que fue en su momento, que era la primera vez que un piloto español conseguía ganar un campeonato del mundo. Y ¿Qué te entonces en parece? aquel momento sí lo valoramos muy, vamos, posiblemente más del valor que tenía, pero claro, después de unos cuantos años y después de muchos títulos mundiales, pues ya no nos parece tan importante y tan vital como fue en aquel momento. Bien. Bien. Tenemos aquí otra pregunta sobre motores. Diferencias entre un motor V4 y uno en línea. ¿Cómo influye cada uno de acuerdo al chasis? Tipos de chasis. Bueno, ya nos estamos liando demasiada pregunta, Rodríguez Sánchez. O hablamos No, de está bien. motores o hablamos de Sánchez, de chasis. Bueno, Bien, vamos a es hablar una de linda pregunta. Es una vamos linda a hablar de pregunta. motores y fuera. No, no, Motor. el chasis tiene que ver también, ¿por qué? Porque cuando vos tenés un motor en B, tenés una bancada de cilindros para adelante y otra bancada de cilindros, que en la mayoría de los casos de los motores modernos están a 80 grados, a 90 grados o muy cerca de eso. ¿Cuál es la diferencia fundamental de un motor en B a un motor de cilindros transversales? El ancho, ni más ni menos. El ancho del motor, 4 cilindros transversales, es mayor a un motor en B. ¿Por qué? Porque el motor en B divide 2 cilindros para adelante, 2 cilindros para atrás, el ángulo que sea, el de Aprilia, el de Ducati, el que más le guste, pero el área frontal es menor. Entonces lo acomodás mejor en el chasis y podés hacer otro tratamiento distinto, que es el que tenía el problema Yamaha al principio, cuando el motor realmente era muy ancho, que es, me acuerdo que la Yamaha era una moto gorda, grandota, con un carenado ancho adelante, porque el motor 4 cilindros transversales era mucho más ancho. Esa fue la solución. ¿Qué solución, mientras el reglamento lo permitía, le dio onda a ese trabajo? Hacer el 5 cilindros en B que corrió Valentino y que fue campeón del mundo. ¿Por qué? Porque tenía la facilidad de un árbol con la inercia prácticamente de más de un 4 cilindros, pero no era como un ancho de 4 cilindros, era como el ancho de un 3 cilindros o un 2 cilindros. Entonces la solución la tomó Honda con una B de 5 cilindros. Hoy la diferencia es esa, el ancho del motor y la disposición en el chasis. Cuando haces la repartición de pesos, si cabe este término para que se entienda bien, podés acomodar distinta esa repartija, como decimos nosotros, del peso de la moto, con un motor que tiene una bancada de cilindro para atrás y otra para adelante, y no en un motor transversal que tiene una sola bancada de cilindros, que la mayoría de las veces es vertical, inclinada para adelante, y detrás está la caja de velocidades del embrague. En el B, el peso se reparte diferente. ¿Y qué cambia también en el tema inercia? Que el cigüeñal del motor en B es mucho más pequeño que un cigüeñal de un motor transversal. En la mayoría de los casos hoy ya todas las motos giran para atrás para evitar la inercia que genera el cigüeñal girando para adelante, que no es deseable. Es mucho más deseable y anti-wheelie que gire para atrás. Entonces, dos cosas, el ancho del motor y la inercia del cigüeñal. Y cómo se reparte el peso. Eso es fundamental. Esas son las diferencias. Y a la hora de, porque siempre han tenido fama de que las 4 en V son motores más rápidos para la misma cilindrada. Este año con la Suzuki hemos visto que esa diferencia no ha existido. ¿Cómo lo ves? ¿Sabes qué pasa, Chicho? Pasa que todo el mundo, cuando habla de motor en B, piensa rápidamente en el desmodrómico de Ducati, que con el sistema Desmo ellos han girado siempre algunas vueltas más allá que los demás. Pero hoy con las válvulas neumáticas, ya lo explicamos el otro día, prácticamente es lo mismo. Ya no hay ningún cruce de válvula, ningún equipo tiene problema, salvo la falla de Yamaha hace algunos años, que fue por el proveedor de las válvulas. Hoy ya no hay un choque de válvula y no hay un límite de decir, no, vamos a girar más lento. En realidad, la mayoría están girando igual porque el reglamento del MotoGP acota mucho. Te está diciendo que el máximo de diámetro del cilindro que podés usar es 81 milímetros. Así que te condiciona la carrera en un motor V4 o en un motor en línea, y también te condiciona el tema de la admisión y te condiciona el tema de la distribución, porque más o menos todos llegan por distintos caminos al mismo lado. Ajá. Bien, La pues. centralina Magnetti Marelli para todos, como anda la electrónica de inyección, todo iguales. Y te están diciendo que el diámetro máximo del cilindro es 81 milímetros, te están agarrando de ahí abajo y te dicen, bueno,
con esto tenés que trabajar. No te da muchas libertades. Bien, está clarísimo. Tenemos Claro. aquí, a mí es un tema que... Aparte, ¿sabes que hay un tema interesante en el B4? Es el tema de los escapes. Que hay que sacar los escapes de los B4 sin llegar a calentar con la bancada de atrás, la suspensión trasera, el combustible que pasa ahí que está abajo del piloto. Hay que tener en cuenta que la bancada trasera los escapes salen para atrás y que de la bancada delantera los escapes salen para adelante. Es un tema a tratar. En vez en el 4 en línea no hay posibilidades, tenés la derivación del escape como Dios manda y no hay solamente que en el frente los caños y salen por un costado. En el B4 la cosa es diferente. Muy bien. Basculantes. Basculantes monobrazo, basculantes con 2 brazos. ¿A qué ventajas tiene, si es que tiene alguna? Nos pregunta César Hillera. Bueno, mirá, el monobrazo se puso de moda hace algunos años. Primero era un tema de argumento de ventas, fundamental argumento de ventas, de la tecnología del monobrazo. Ahora, el monobrazo trasero tiene que ser de una estructura muy importante porque recibe todas las torsiones sin el otro brazo, es decir, no, de la rueda de un lado va en pivot, o sea, va en voladizo la rueda, tiene una especie de palier hueco en donde va montada la rueda. Ahora, cuando hay que definir una moto de competición como un prototipo, como es en el MotoGP, fíjate que ninguna marca adopta el monobrazo. Cuando hay que repartir, se reparte, como lo ves ahora, en fibra de carbono, en aleación liviana. El basculante es un basculante con un perfil especial y de 2 brazos, que es lo que aguanta mejor la torsión. Cuando vas a las motos derivadas de serie, empezás a ver los monobrazos. O empezás a ver en las motos de resistencia, como la Honda RC30 o la RC45, que por facilidad de sacar la rueda, que es mucho más sencillo en una moto monobrazo que en una de un basculante normal, Honda adoptaba el monobrazo. El monobrazo, si es bien rígido, tiene por supuesto, a favor que es mucho más liviano y tiene mucha facilidad para el tema del desmontaje. Pero cuando se va a la competición de prototipo, como es el MotoGP, no hay ninguna moto monobrazo. El que rinde en cuanto a la torsión es el basculante convencional. No hay duda alguna. Ajá, muy bien. Sí, es lo que pasa. Ya sabes, César, espero que te haya quedado tan claro como a mí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sistema de lubricación de una MotoGP. Con las válvulas neumáticas, ¿sigue habiendo lubricación a la cabeza del cilindro o tiene otro sistema diferente a la leva? Yo creo que es una pregunta muy sencilla, ¿no? No, Pero, es una pregunta rara, no entiendo lo que me quiere decir. ¿Cómo si sigue teniendo lubricación a la cabeza del cilindro? La tapa de cilindro tiene lubricación, porque ahí claro, están los árboles de levas, los botadores, los balancines, si lo tiene, pues balancín no botador. tiene nada que ver la lubricación con estos No, sistemas de válvulas neumáticos. no, es Simplemente, una pregunta que no entiendo. No, sí. no. Bueno, la gente... Por supuesto, si hay que contestarle a este chico que me parece que debe decir, como son las válvulas neumáticas con aire, no necesitan aceite. No, no, necesitan aceite. Hay lubricación en la cabeza del cilindro. Hay lubricación. Por supuesto, por supuesto. El aceite no es Dios, como decía un jefe mío, no es Dios, pero hace milagros. Hace milagros, hace milagros. Sin aceite no se puede. No A hay, ver, no hay, no hay forma. una pregunta de Jonathan Cardona, que también es otro asiduo de MotoGPando, muy activo en los comentarios siempre, Jonathan. Me gustaría conocer la opinión de Gustavo respecto a si ve factible que Yamaha pase el 4 en línea al V4 en 2024, tal como se viene rumoreando hace meses. Escuché el mismo rumor que este muchacho. Escuché el Sí. mismo rumor. Ahora que yo sepa que están trabajando en un B4, lo que escuché a un jefe de proyecto de Yamaha decir que si fuera necesario harían un B4. De momento, los motores para la próxima temporada son 4 en línea. Sí. Son 4 en línea. Por Yo creo ahora que no hay eso. va a ser complicado que cambien porque es una configuración que Yamaha es muy fiel a esta configuración. La tiene muy, muy lograda.
Sí, 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 sí. Ya en 2 tiempos, en los años 70, ya llevaban esos 4 cilindros en línea con los 2 tiempos de 500, o Lo sea, que era es, no con el 500, con el 750. La moto también. que corría Secoto, me acuerdo, 750, era 4 cilindros en línea, 2 tiempos, admisión por corte de pistón, sin válvula de escape, sin flapper, sin nada. Abrías así, ¡guau! Salía como un perro rabioso. Terrible, terrible. Los motores de aquella época, terrible. Los pilotos tenían que manejar esos motores, mamita, mi madre santa. Después Sí, vinieron los 4 en cuadro, ya con válvulas rotativas. Después ya vinieron los flappers o las válvulas de escape también. En todo, Honda introdujo los flappers en el motor en V3, que aquel equipo famoso, Marco Lucchinelli, Katasumi Katayami y Freddy Spencer, que debutaban en el Mundial con un motor de 3 cilindros, que se habían inspirado en una vieja DKW de los 50. Tengo una anécdota que un día la voy a contar, que fueron a soldar los escapes acá en Argentina, porque se habían rajado. Los escapes eran de matricería, Chicho, yo estuve ahí, lo vi todo eso. Los escapes no eran fajas cónicas, como se hacen a mano, eran matrizados, como hacen los japoneses. Era un cono matrizado en 2 partes, soldado en el medio. Y se habían rajado y necesitaban un taller con autógena cerca del Autódromo de Buenos Aires, donde antes era el Gran Premio de Argentina, y fueron a lo de los hermanos Segato, que habían trabajado mucho tiempo con el papá de Tito Besone, con Ernesto Celestino Besone, que era el representante de DKW en Argentina. Y tenían el taller cerca ahí en Tablada. Y fueron a soldar los escapes al taller, y los hermanos Segato tenían una de las motos 350 de 3 cilindros que había venido a la Argentina de DKW, que corría en el Campeonato del Mundo, una moto que si la buscás, revolucionaria, que tenía problemas con el cilindro del medio, que se fundía, qué sé yo, pero que, bueno, era una evolución tremenda de 3 cilindros DKW, cuando los japoneses la vieron. Habían visto al Santo Real, Santo Grial, para ellos. Cuando la vieron, se quedaron locos con la moto, porque ese motor de Honda estaba inspirado en aquella moto. Y no sabían que en Argentina había una. Ajá, interesante. La tenían los hermanos Segato en el taller. Sí. Muy bien. Aquí tenemos qué compuestos hacen que un neumático sea eficiente en cualquier situación y pleno rendimiento en carrera. Pues Bueno, menuda es una pregunta. pregunta, es una pregunta muy genérica, muy Sí, genérica. Porque el rendimiento que podés obtener del blando, del medio y el duro va en función del circuito, del asfalto, del día, de la meteorología y del casco que tenga la goma. Michelin lo que hace, de acuerdo a lo que tiene en carpeta, cuando sabe que viene tal o cual gran premio, sabe más o menos la temperatura promedio que va a ser, sabe la aspereza que tiene ese asfalto y prepara el casco y el compuesto del neumático blando, medio y duro para que sea dentro del rango de utilización los 3 que puedan ir. Después los pilotos eligen. Es la única explicación que te puedo dar. Porque además las casas de neumático en cuanto a las especificaciones de lo que es la banda de rodamiento y los flancos y el caucho que ponen de una banda y de la otra y en el medio, cómo es la estructura, son bastante, no publican absolutamente nada, ¿no? Esto es bastante secreto. Es un desarrollo muy importante, cuesta mucha plata. Por eso no lo dicen. muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Lo importante del neumático, fundamental, que el piloto lo pueda hacer tomar temperatura y que la temperatura que tome ese neumático en ese momento esté dentro del rango de utilización de esa goma. Si se escapa del rango de utilización porque hace spinning o porque la goma directamente no va de acuerdo con la puesta a punto de la moto, patina demasiado o no transporta demasiado y se va del rango de utilización, ahí se arruina el neumático. Fundamental que el piloto y la goma y la puesta a punto hagan que el neumático esté dentro del rango de utilización de esa goma, en lo que hace a temperatura. Si no, chau. Si no, pasa como pasa con la Yamaha, aumenta la temperatura, aumenta la presión dentro del neumático y la moto empieza a rebotar. Muy bien. Antes hablaban del basculante monobrazo y ahora aquí nos pide doctor transparente. Aquí la gente tiene mucha imaginación a la hora de ponerse los nombres. ¿Cómo puede ayudar un basculante a una moto determinada? También la pregunta es un poco... Mirá, hoy con los basculantes, ¿qué es lo que se hace? Se arma una estructura la cual tiene que flexionar mínimamente, no es que la moto se mueva así, ¿no? Cuando hablamos de flexión, nada, es muy poco lo que flexiona.
pero es tanto y suficiente esa flexión para que haga el trabajo el chasis con la goma y con el piloto que quiere quien diseñó la moto. Es más sencillo que eso. Se pone en ingeniería y en prueba un basculante en unas computadoras que simulan el funcionamiento de la moto. De esa manera se llega a desarrollo muy bueno de basculante como de cuadros. La estructura del cuadro también flexiona. ¿Cómo se hace? Bueno, se lo simula muchas veces y después se termina en la pista. No hay vuelta que darle. La última palabra es la prueba en pista y de acuerdo a los parámetros que se obtienen con la telemetría, que no se puede usar en carrera, pero sí se puede usar en prueba, se obtienen los datos y ahí se obtienen los datos de la flexión. Y se refuerza si se quiere menos o se aliviana si se quiere más flexión. Es lo que te puedo decir. No hay otra explicación. No te puedo dar otra explicación. La rigidez del basculante es controlada por el diseño. Y por supuesto que es muy rígido, pero no totalmente rígido. Hay flexión. Y esa flexión es necesaria en muchos casos y puntos críticos de la moto. Fundamentalmente cuando va muy, muy inclinada, como una foto que mostramos de Martín el programa pasado, que en donde las suspensiones ya dejan de funcionar porque hay mucha inclinación, ahí lo tenés, empieza a funcionar la flexión del basculante, del cuadro y fundamentalmente de la parte delantera también, ¿no? Lo que sostiene la horquilla, la pipa de dirección. Es lo que te puedo explicar. Muy bien. Sobre el basculante, claro, tú ves la evolución de los chasis de los años 60, 70, 80, 90 y luego ves la evolución de los basculantes. Y hoy en día hay unos basculantes enormes, ¿no? En tamaño, enormes. Son casi tan grandes como el chasis. Sí. Pero... Y el perfil romboidal. Sí. Pero tiene un detalle que cuando le das así con la uña, le haces ping, 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 suena como a chapa de Coca-Cola, o sea, muy finito. Claro. Muy grande, pero el porque es espesor... estructural. Es muy estructural, Chicho. Está Ajá. hecho con chapa fina, pero con un gran diseño de formas y estructura y soldaduras. Porque si lo hicieras macizo, tendrías un peso que no querés llevar. Impresionante. Hubo basculantes macizos y mecanizados. Y la mayoría de los monobrazos, los basculantes monobrazos, son de una sola pieza en la mayoría de los casos. Son preso fuso, como dicen los italianos, fundido a presión en aleación liviana y después mecanizado, totalmente mecanizado, de una sola vez todos los agujeros porque tiene que ser perfecto. Pero la estructura del basculante la dan los perfiles que tienen esas molduras y soldadas entre sí. Eso le dan una gran estructura y lo hacen liviano. Ahora, hay un tema que quiero contar y viene acá para contarlo. Es el tema de lo que producen los distintos efectos. ¿Vieron el chattering? ¿Vieron que hay una especie de toma y deja de grip cuando la moto está inclinada, cuando el piloto le aplica la potencia? La rueda tiene ciertamente algún patinamiento sobre el asfalto, además lo tiene que tener para ir tomando la temperatura, mínimo, si es en exceso pasa a ser spinning y se destruye la goma. Eso produce una vibración. Las suspensiones producen esas vibraciones que van a parar al cuadro. Por eso el otro día, cuando Chicho me mostró la foto que el amigo Otley, británico, publicó de una Ducati caída sin el sillín y adentro había una pieza que parecía un amortiguador, esa pieza, Ducati y otras marcas seguro que también, pero en Ducati lo sabemos, la viene desarrollando desde el 2006. ¿Qué es esa pieza? Esa pieza es una especie de amortiguador inercial que cuando recibe esas vibraciones que vienen de las suspensiones, produce una vibración de frecuencia contraria a las que produce la moto, para anularlas, y que esas vibraciones no molesten en la tenida de la moto y en el funcionamiento de la suspensión. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Nash Damper creo que le dicen. Se llaman dampers y Nash son Damper. Un peso que está con dos resortes. Y no quiero que la gente, que los seguidores se queden sin saber qué es esto, ¿no? ¿Tenés la foto? Ponela. Así que la voy a buscar un momentito. Búscala. Creo que es interesante. Y esto bueno, es para eso, es para eso. A ver. Se pudo ver porque había una moto caída.
No me acuerdo de quién era la moto. Di Gian Antonio me parece que era. Me Había parece. una moto caída y a ver si lo podemos ver porque Se veía gran parte de lo que lleva de electrónica atrás en el sillín para repartir el peso y se veía esta pieza que eran 2 resortes con un peso en el medio. Eso genera una vibración contraria a las que producen las suspensiones. Entonces las anula. Y al anularlas tenés mejor tracción, mejor funcionamiento de las suspensiones, mejor funcionamiento del neumático. Viene luchando antes del 2006, yo ya había visto en Ducati eso, y en una visita que hice para hacer una nota al Museo de Ducati, que no me acuerdo en el año que fue, me acuerdo que me habían hablado de un proveedor de esas piezas, gente que conocía yo de Ducati de la producción, ¿no? Aparte del reparto Corsa. Y estuve hablando un rato largo de esa pieza. Pero en el 2006 ya estaban en las motos Ducati. Ya estaban, bien, con la era Preciosi. Sí. vamos a Bueno, poder después ver. la pones, después la pones. Aquí la Ahí tenemos. está, ahí está. Fijaros, parece un amortiguador, pero veis que hay 2 muelles contrarios y en medio de esos 2 muelles hay un peso que va hacia un lado y hacia el otro. Y esto absorbe lo que comenta Gustavo, Sí. esas Además, Chicho, vibraciones. además tiene un vástago y en esa cápsula también hay un sistema hidráulico que controla esto, que es todo por el sistema que venimos diciendo de masas que se mueven según la acción. Ajá. O sea, es una masa que reacciona a la inercia. Por ahí viene la cosa. Realmente más que eso no sé, porque es un tema bastante guardado y que Sí, cada esto, marca está desarrollando, ¿no? de Pero hecho, sí es lo para qué veíamos sirve. incluso, no veíamos la ubicación exacta, lo veíamos por ahí suelto, como que se había soltado con la caída. No veíamos la. Va en Pero el sillín, va en el sillín. interesante porque son secretos que no conocemos de las motos y que aparecen cuando hay una caída. Así que Yo sabía que tenían esta pieza, inclusive lo vi colocado en la moto, ajá. pero bueno, hace mucho que no sabíamos nada más de este desarrollo, pero sí sé que lo tienen. Hoy lo tienen todas las marcas. Hoy lo Todas tienen las todas las marcas. marcas. Y KTM tiene un gran desarrollo de estos amortiguadores inerciales. Un gran desarrollo. Ajá. Inclusive derivado de las motos de motocross, que usaban algo parecido en la suspensión trasera, que fíjate, en vez de tener un sistema con derivado, un sistema progresivo, tenían un monoamortiguador directo en la moto de motocross para semejante recorrido, que tenía que Ajá. ver con un sistema de funcionamiento inercial. Que Sí, al sí, sí. final esto se traduce en que la rueda está más tiempo pegada al Pegada suelo. al suelo. Es la función del amortiguador. ¿Para qué Exactamente. tenemos amortiguadores? Para tener el mayor tiempo posible la rueda pegada al suelo. Pues este Base, dispositivo ayuda a que todavía esté más pegada la rueda al suelo. así es, así es. Muy bien, esto ya lo habíamos visto. Esta pregunta también. Aquí. Mira, me hacía la idea de que Ducati va tan avanzada que ahora busca perjudicar al contrario en la fase de rebufos. Escuchando al jefe, se refiere a ti, me doy cuenta de que lo que había pensado era real. Lo que buscan no es más velocidad, buscan fastidiar a las otras marcas. ¿Qué te parece? Es lo que yo escuché. Yo repetí lo que escuché, que cumplía 2 funciones. Creaba un vacío detrás de la moto y que eso la ayudaba al tema del carenado más finito ahora adelante. El área frontal era menor y había perdido algo de velocidad final con respecto al modelo anterior, que tenía un poquito más ancho el carenado y le daba más penetración. Y que además de eso desarreglaba los filetes para el que venía atrás. No para el tema chupada, que en el MotoGP por ahí no hay tanto rebufo, pero sí para no crearle una buena atmósfera, porque la moto necesita una buena atmósfera para que refrigere el neumático, para que refrigeren los frenos y para que refrigere el motor, ¿no? Pues Eso es increíble. algo de lo que escuché, porque esto solamente lo sabe Daliña y no creo Bien, que se lo cuente a nadie. si es así, hay que ver qué mentes retorcidas que hay por ahí en los Chicho, vuelvo a repartos. decirte, acordate en la 125 monocilíndrica las cajas que tenían puestas en los sillines, que era para el rebufo, sí o sí. Ahí sí te lo digo que sí era para el rebufo, porque me acuerdo en el desarrollo que había hecho Willy Pérez con la Zanela de Grand Prix,
que corrió el campeonato del mundo, y había copiado trabajos que se habían hecho en todas las marcas que tenían en ese momento las 125 cuando eran bicilíndricas, motores chiquititos, artesanales, de doble válvula rotativa, MBA, todo aquello. Los sillines eran verdaderos cajones inmensos, y eso era para el tema rebufo, que el de atrás sufriera. Ajá. Yeah. Las Derby. No solo hay que mirar de ir lo más rápido, sino que los rivales no puedan ir rápido. Así es. Bien. ¿Qué característica de la Yamaha, nos cuenta Andrés Ariza, es la que provoca que cuando rueda en grupo se venga abajo, poniendo en comparativa con la Suzuki? No, característica no. Es un tema particular de Yamaha que tiene un problema viniendo en grupo con el neumático delantero fundamentalmente. Y no es un tema menor y no es un tema que haya divulgado Yamaha porque le viene, porque fíjate que no lo pudieron arreglar en todo el año, 2x3, cuando una vez uno de los técnicos que atienden la moto de Quartararo dijo que ellos se habían equivocado en la presión inicial del neumático. Sabemos que el neumático tiene un rango de inflado que da Michelin, que hay que cumplir, pero que se puede jugar ahí entre medio con las libras del neumático muy poquito. Se le da una presión inicial al neumático que es la ideal para que después cuando toma temperatura en carrera no sea excesiva. A Yamaha se le iba la temperatura al cielo, se le iba para arriba y la presión aumentaba. Ahora, de la pregunta que nos hace esta persona, ¿por qué le pasa a Yamaha y a Suzuki no? Realmente no lo sé. Y aparentemente Yamaha tampoco lo sabe, ¿no? Porque se vuelve a repetir el problema, varias veces se ha repetido. Es evidente que la Yamaha, el cuadro, las suspensiones y la puesta a punto de Yamaha crea una gran presión sobre el neumático delantero. Eso queda al descubierto por el problema, porque no es solo refrigeración, sino cuánta presión le llega al neumático delantero para que éste apoye contra el asfalto, ¿no? Ese es un tema. Por ahí viene el asunto. Ajá. Muy bien, estoy buscando ahora una pregunta, a ver dónde la encontramos, porque parece que tengo problemas. Si no, voy a tener que reservarla para otra ocasión. A ver si es esta. Sí, es esta. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos pregunta? Ahora la voy a sacar. Nos pregunta Luis Calafat. ¿Por qué no se crea un sistema para gestionar regular la presión de los neumáticos en carrera? Porque está prohibido. Porque está prohibido por reglamento. No se puede hacer. Está prohibido por reglamento, Luis. No se pueden tener suspensiones activas y no se puede tener nada, ningún dispositivo electrónico que controle funciones. No se puede. Solamente fíjate que el whole shot es manual y es un sistema hidráulico, no electrónico. Porque está prohibido. Pues, hay cosas que no se entienden porque realmente si la presión de los neumáticos, en este caso a Yamaha, que le afecta tanto, imagínate que pudiesen desarrollar un sistema, ¿no? No es tan difícil hacerlo. Pero no permite el reglamento eso. Bien, esta era la pregunta de Luis Calafat y con esta pregunta nos despedimos por hoy. Súper interesante todo lo que yo aprovecho para todas mis curiosidades también, para aclararlas y realmente me han quedado muchas cosas claras que yo tenía algunas dudas. Me imagino que al resto de los seguidores, en este caso yo soy un seguidor más tuyo, Gustavo. Bueno, esperemos que retomemos normalmente nuestro canal de YouTube, que vuelvo a decir, fue hackeado. Ahí se recuperó, lo estamos recuperando, está parcialmente recuperado. Esperemos que YouTube, después de todas las planillas que hemos mandado, nos vuelva a devolver todo el control del canal, porque, bueno, fue hackeado lamentablemente y apareció con el nombre de Tesla Oficial. Una cosa rarísima. No solamente el mío, se robaron varios canales ese día, que hay máquinas especiales para entrar a las... A ver si ha sido Elon Musk. A ver si ha sido Elon Musk que te ha entrado ahí a... No sé, no creo que vayan a hackear mi canal, que le interese mucho eso, pero es alguien que sabe mucho porque se hace con una máquina automáticamente. Y bueno, me lo hackearon.
Así que esperemos recuperarlo totalmente para seguir en contacto con todos. Y si no, a través de acá, Chicho, ¿qué voy a hacer? Muy bien, pues nada, Gustavo, muchas gracias por estar aquí y nos seguimos viendo, ¿eh? Las gracias a ustedes. Un abrazo grande, Chicho, como siempre. Muy bien, un saludo a todos. Darle al like, por favor, ese like, si os ha gustado el vídeo. Y nada, nos seguimos viendo. Venga, chicos, hasta luego.